Y entonces vamos a ver esta mentira que dice, puedo escaparme de Dios. Y yo voy a utilizar el pasaje bíblico que está en Jonás. Si usted, por favor, tiene su Biblia, vamos al libro de Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Vamos a leer los primeros versículos. ¿Listo? Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3, para empezar con esta noche. Ahora sí. Listo. Vamos a leer. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Quién era Jonás? Dice aquí que Jonás era un hombre que era hijo de un hombre que se llama Amitai, ¿sí? Para que ustedes sepan, la palabra Jonás significa paloma. Jonás tenía un nombre bonito, ¿no? Y llega y dice que este hombre, Dios le habló. ¿Cuál era el trabajo de Jonás? Si ustedes me acompañan al libro de Segunda de Reyes, dejen un dedito ahí en Jonás y vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 14. ¿Listo? Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos 25 al 27. Dice allí, y restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Porque Jehová miró la amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Este hombre, Jonás, era un profeta. Un profeta era aquel que hablaba de parte de Dios. ¿Cómo era el trabajo en ese tiempo? Dios le habla a un hombre y el hombre le habla al pueblo. Ese era el trabajo del profeta. Y Jonás había sido mandado al reino de Israel, donde estaba este hombre que se llama Jeroboam, que era el rey de Israel, y él le dijo que él iba a restaurar los límites de Israel, que iba a volver un poco la paz a ese lugar, a pesar de que ellos merecían era morir. Ellos se habían alejado mucho de Dios. Los hombres de Israel, las mujeres de Israel, allá en Samaria, porque había un reino que era el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte estaba la capital que era Samaria, y ahí estaba Jeroboam. Ellos que habían hecho muchas cosas que los alejaban de Dios. Había dos Baales que habían los extremos, y Jonás dice que le estaba diciendo, tranquilos, Dios todavía no va a terminar con ustedes. Jeroboam, tú vas a restaurar de nuevo allí Israel, a pesar de que andas mal con Dios. Ese era el profeta Jonás. Pero llegamos acá a Jonás capítulo 1, versículo 2, y dice que Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad de delante de mí. Jonás es mandado de parte de Dios a que vaya hasta Nínive. Nínive era una ciudad que quedaba más o menos a 800 o 900 kilómetros desde donde él estaba. ¿Sí? Esto es lejos. ¿Sí? Para Venezuela, yo estaba viendo que hasta Caracas son más o menos 1000 kilómetros desde acá de Bogotá. Entonces sí es lejos. ¿Sí? Pero uno dice, ¿por qué Dios lo manda allá? ¿Cuál es la razón? Para los que han estudiado un poquito, ustedes se fijan que acá esta ciudad dice que sube su maldad
delante de Dios. La idea es como que algo feo está oliendo por ahí. No sé si a ustedes les ha pasado que por ahí algo está guardado y empieza a heder. Por una bolsa de basura que tiene pollo por ahí que se está pudriendo, o por ahí que usted acabó de pisar popó de perro y usted dice, uy, acá huele feo. Llega y dice de que el olor de la maldad de este pueblo había subido delante de Dios. Y era tremendo, o sea, imagínense tanto olor que llega hasta el cielo. Mucha maldad. Y vamos a ver un poquito acerca de esto ahorita, ya lo vamos a explicar qué era lo que pasó en Nínive. Y en el versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Él no quiere ir a Nínive, él quiere huir. Y acá llega y dice la palabra de Dios que entonces este hombre se estaba creyendo esta mentira. Y la mentira, ¿se acuerdan que le dijimos al principio cuál es? Puedo escaparme de Dios. Yo puedo escaparme de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué Jonás cree que puede escaparse de Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no quiere estar con Dios ahora? ¿Por qué quiere irse lejos de la presencia de Dios? Justo vamos a ver que Jonás va a estar tomando un barco y que en ese barco, la gente del barco, los marineros saben de que él está huyendo de Dios. Entonces, en realidad, él quiere alejarse de las cosas de Dios, ya no quiere saber por ahí nada de Dios. Algunos hombres dicen incluso que la palabra huir tiene que ver con renunciar. Es como que él dice, Señor, usted me puso de profeta, yo ya no quiero ser profeta. Le entrego mi carta de renuncia, por favor, ya no más. ¿Pero por qué? Y entonces vamos a ver en este tiempo 4 preguntas. Yo les voy a llevar con 4 preguntas a estudiar este pasaje. 4 preguntas frente a esta mentira, si uno se puede escapar de ellos. La primera pregunta, ¿por qué quiere huir Jonás de Dios? Si usted se fija, hasta donde uno ve Jonás, está todo bien con Jeroboam, a pesar de que es un hombre impío. Está todo bien con el pueblo de Israel, a pesar de que el pueblo de Israel está mal con Dios. Pero ¿por qué cuando le dijeron de Nínive se quiso ir? Yo les quiero compartir un poquito de qué se ha encontrado acerca de Nínive. Nínive, hasta hace unos cuantos años, se decía de que una de las cosas que atacaba más a la Biblia era de que había ciudades que se dicen en la Biblia, pero que no aparecen geográficamente. Una de ellas era Nínive. Y decían, ¿sabe qué? La palabra de Dios no es verdad porque Nínive no tiene ningún registro de haber existido en el mundo. Y encontraron, encontró un arqueólogo, encontró un hallazgo. Encontró una ciudad casi que completamente perfecta debajo de allá, lo que es el territorio de Asia. Estuvieron ahí buscando y encontraron la ciudad de Nínive. Y encontraron casi que estaba en completo estado total, ¿no? Estaba muy cuidadita. ¿Y qué fue lo que encontraron allá? Encontraron cómo eran estas personas. Estos hombres adoraban a los demonios. Eran personas que tenían muchos ídolos, eran muy inmorales, eran brutales, eran despiadados, eran pervertidos. Les voy a contar un poquito de lo que ellos hacían. Los ninivitas se jactaban de desmembrar personas. Eso era como un deporte para ellos. Ellos llegaban y decían ante el mundo lo malos que eran. Cuando a una persona le quitaban sus partes, solo le dejaban la mano, decían, para darle la mano antes de que muriera. O sea, todo ahí cortado a la persona, le dejaban solo la mano para que así, mientras que está ahí sufriendo la persona, le dieran la mano y le decían chao. Hacían desfiles con las cabezas de las personas. Les cortaban las cabezas a aquellos que habían tomado por presos y hacían que los familiares o los amigos fueran por la ciudad cargando las cabezas de sus muertos. Los estiraban con cuerdas hasta tal punto que los llegaban a dejar así todos estirados y luego los empezaban a despellejar, los empezaban a cortar. Les quitaban los ojos, les quitaban las narices, les quitaban las orejas. Cuando había presos, agarraban a los presos con ganchos en sus bocas y se los llevaban hasta su nación.
Estos hombres eran terribles. Agarraban palos y colocaban a las personas vivas todavía en los palos, los clavaban y les prendían fuego. Entonces, uno pensaba, bien, ¿no? ¿Qué pasaría en el corazón de Jonás al saber todo esto que hacían ellos? La verdad, si yo sé de unas personas tan malas, tan crueles, lo más probable es que yo no quiera ir por allá, por miedo. Imagínese, usted irse por allá donde pelan personas, donde le están cortando las partes a las personas. Acá incluso tenemos en Bogotá ese grupo de personas que ha empezado a matar personas y las mete en bolsas. Así que miedo pasar por allá. Pero acá era toda una nación. Y Jonás iba a ser mandado allá. Algunos comentaristas dicen de que Jonás posiblemente tuvo algún amigo, algún conocido que haya pasado por lo que pasó a estas personas. Y él no quería ir. No quiero ir a ese lugar. No quiero ir a estar con estas personas tan malas. En Nahum capítulo 3, versículos del 1 al 5 nos cuenta un poquito acerca de todo esto. Pero vamos a leerlo, ya explicamos un poquito de este tema. Pero me gustaría que usted se fije otra vez, ¿por qué Jonás no quiere ir? Jonás en capítulo 4, fíjese por favor el versículo 2, dice Jonás 4:2, oró a Jehová y dijo, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Dios había olido el mal de Nínive, tan malos eran que había llegado hasta el cielo y olor. Pero él llega y dice, yo no quería que tú les muestres misericordia. Yo no quiero que tú los perdones. Ellos son personas que deberían morir por ser tan malos. Pero si usted sabe, la historia de Jonás nos cuenta de que él va a predicar después de haber salido de un pez. El pez se lo tragó, el pez lo escupe, él llega hasta Nínive y la gente se convierte después de que Jonás predica. Él no quería eso. Y entonces vemos que hay un Jonás que quiere huir de la presencia de Dios porque no quiere que haya perdón de Dios para esas personas. Y sabe que hay muchos de nosotros que por ahí no queremos saber nada de Dios porque Dios es bueno. No es el común, ¿no? Pero uno diría, si alguien nos ha hecho algo malo a nosotros y ese Dios de la iglesia donde yo voy lo va a perdonar, mejor yo no voy allá. Yo quiero que lo metan en la cárcel, que pague por lo que hizo. Pero nuestro Dios es clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Nuestro Dios es diferente a lo que hay en este mundo. Pero Jonás quiere irse de Dios porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Pero aparte, mire, dice en el versículo 2 y 3, un detalle que vemos. Dice, Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive. Mira el versículo 3, y Jonás se levantó, digamos que obedeció, pero para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Este hombre no quiere obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Dios le habló a Jonás. Él no tenía ni la Biblia como nosotros. Dios hablaba directamente con él. Y llega y escucha la voz de Dios y dice, yo no quiero hacer eso. Hay mucha gente que se aleja de Dios porque al oír las palabras de Dios, la voluntad de Dios, no la quiere hacer. Dios nos dice algo y decimos, no, ¿cómo? Yo no voy a hacer eso. Les pongo un caso nada más por ahí para que pongamos un ejemplo. Hay gente que llega y está por muchos años viviendo sin casarse con la mujer o con el hombre con el que están viviendo. Y Dios llega y dice que están mal y les pide que se casen. Y entonces en medio de ese pedido dicen, no, yo no quiero. Yo quiero seguir viviendo mi vida como a mí me gusta. Yo no quiero tener ataduras. Pero Dios llega y dice, no, es que la manera de hacerlo es que tú te cases. ¿Sí? Entonces vemos que hay muchas personas que incluso se alejan de Dios también porque no quieren obedecer la palabra de Dios.
Pero una más, mire por favor, en el capítulo 1 de Jonás, en esto de que estamos buscando por qué Jonás se aleja de Dios, mire que los marineros, cuando hablan con Jonás, dice en el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y ellos le dijeron: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Yo veo algo ahí, que es que Jonás desobedece a Dios y no quiere que Dios lo encuentre. Se quiere ir. Incluso en el barco se mete hasta el fondo para que no lo encuentren, y el capitán va a buscar: lo que tienes, dormilón. Vaya y le habla a su Dios, clámele a su Dios, porque había una tormenta. Y lo que yo veo ahí es algo que pasó en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 dice la palabra de Dios que Adán y Eva tomaron del fruto que el Señor les había dicho que no tomaran. Y al tomarlo ellos, dice que se escondieron de la presencia de Dios, porque desobedecieron. Dios había dicho algo, ellos desobedecen y no quieren que Dios los encuentre en su desobediencia. Y mucha gente entonces se aleja de Dios porque sabe que ha hecho algo mal, que sabes que está mal. No quiero que Dios me vea así. No quiero que Dios me juzgue. Entonces, vemos aquí que hay un hombre que se quiere alejar de Dios. Vemos razones por las cuales este hombre se aleja de Dios. Pero vamos a hacer otra pregunta. La segunda pregunta es: ¿crees que puedes huir de Dios? Y si crees que puedes huir, ¿cómo vas a huir? ¿Cómo lo vas a hacer? Este hombre era un hombre que no es que acababa de empezar a ser profeta. Era un hombre con una trayectoria de profeta. Él sabía mucho acerca de Dios. Y aquel que sabe de Dios, aunque sea un poquito, sabe que uno de los principales atributos de Dios es que Él es omnipresente. Él sabe que Dios está en todo lugar. Por lo tanto, si llevamos esa lógica, ¿me puedo esconder de Dios? ¿Puedo huir de Dios? No, no puedo huir. ¿Sabe de cuánta distancia había desde Israel hasta Tarsis? Probablemente este hombre estaba en la ciudad de Samaria. Samaria quedaba en un monte. Y él iba a bajar hasta Jope. Y en Jope estaba esperándolo una nave. Algunos hablan acerca de que el diablo tenía preparado una nave para Jonás ahí. Pero más allá de eso, desde Israel hasta Tarsis. Tarsis queda casi en España, queda en España. Son 3.300 kilómetros más o menos. Si ustedes se acuerdan, yo les dije de que desde Israel hasta Nínive había más o menos 800, 900 kilómetros. Pero desde ahí hasta Tarsis había 3.000 kilómetros, más o menos. Para que ustedes se hagan una idea, eso es como decir que yo desde Bogotá me vaya hasta la frontera en Argentina. Estaba muy lejos. Quería irse lo más lejos. Nosotros, mi esposo es de Argentina, y quisiéramos ir a visitar allá a la familia, pero la verdad es que es lejos, bastante lejos. Él se quería ir lo más lejos que pudiera de la presencia de Dios. ¿Qué hacen las personas para huir de la presencia de Dios? Supongamos, no van a la iglesia, dejan de ir a la iglesia, que no quieren que Dios se encuentre con ellos. Empiezan a ocuparse mucho en las cosas de este mundo. Y entonces, pues cada vez Dios es menos en su vida. Empiezan a hundirse más y más en el pecado. Un ejemplo de esto es el hijo pródigo.
El hijo pródigo se aleja del padre y se aleja tanto del padre y metido en su pecado, cree que ahí está totalmente lejos de Dios, ¿no? Me gustaría que leamos dos versículos. Uno está en Jeremías capítulo 23. Jeremías 23. Mire lo que dice el versículo 23 y 24. Dice: ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El Señor pregunta, y es una pregunta que tiene una respuesta obvia, ¿no? ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Y no Dios desde muy lejos. Pareciera que la gente cree que solo en los lugares donde se predica la palabra de Dios, ahí está Dios. Y eso no es así. Dios está cerca, pero también está en su trabajo, en su casa, en Transmilenio, en donde sea, Dios está allí. Y él llega y dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Su omnipresencia nos deja sin argumentos para escondernos de la presencia de Dios. Y leamos juntos Salmos capítulo 139, Salmos capítulo 139, versículos del 7 en adelante. Miren lo que dice. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas. ¿Nos podemos esconder de Dios? Tercera pregunta. ¿Entiendes el precio por huir de Dios? Miren lo que dice Jonás, otra vez vamos a Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 3. Dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje. Yo creo que ese pasaje no era barato, porque eran muchos kilómetros. Pero no solo estaba pagando ese precio en ese momento. ¿Qué estaba dejando Jonás? ¿Cuál fue el precio de huir de la presencia de Dios? Yo le quiero hacer pensar, así sin meternos tanto en detalles, pero Jonás dejó su casa, dejó su familia, dejó su trabajo. Él era profeta de profesión, deja su trabajo, dejó su llamado. Dios lo había llamado a ser profeta. Está dejando su llamado, está dejando su relación con Dios, está dejando en descrédito al nombre de Dios. Los marineros seguramente estarán diciendo, ¿y ese Dios al que tú sirves, seguro estás bien con él? Si Jonás hubiera dicho por ahí de que él era un hombre de Dios, imagínense, todos estos hombres impíos orándole a dioses paganos que no responden y él durmiendo. El nombre de Dios queda en descrédito. Hay un precio que vino que se llamó tormenta. La tormenta que llegó ese día era tan fuerte que las personas pensaron que iban a morirse. Y hubo uno que llegó después que fue el gran pez. La ballena que le decimos muchas veces a los niños, pero que no dice ahí, un gran pez. Y dice que este pez comió allí a Jonás, se lo tragó. Dato entre paréntesis, hace más o menos 50 años, 60 años, una de las objeciones también que había para Jonás era de que no se podía entender cómo puede ser que un pez pueda tragar a un hombre y que esté vivo, todo lo que eso implica, los jugos gástricos y todas las cosas que están ahí.
Pero hace más o menos 50 años encontraron a un hombre que había desaparecido de una embarcación, un pescador. Encontraron a este hombre después de haber pescado un pez muy grande. En el mar estaban ahí pescando, se había perdido este hombre, no lo encontraban por ningún lado y llegaron y atraparon tremendo pez. Y cuando lo agarraron, le abrieron y, oh sorpresa, ahí dentro había un hombre totalmente quemado, pero vivo. Y dijeron, se parece a una historia que hay en la Biblia, ¿no? ¿Hay la posibilidad de que un hombre siga con vida? Sí, sí la hay. Y miren lo que dice en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2, versículo 13, se los leo, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El precio por huir de Dios es dejar, dice aquí, la fuente de agua viva. Y no solo eso, sino tratar de llenar mi vida con una fuente que no retiene agua, con cisternas vacías que no retienen agua. Es tratar de llenar a mi manera mi vida, sabiendo de que esa manera en la que estoy tratando de llenar mi vida no va nunca a suplir. El precio es muy grande por huir de Dios. Huir de Dios paga mal. Y último, con esto terminamos. La última pregunta que yo tengo acá puesta es, ¿sabes que Dios buscará al que huye de él? Jonás pensó de que ya se podía salir con la suya, de que no iba a pasar nada. Pero eso no fue así. Miren lo que dice el versículo 4 de Jonás 1, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios mandó una gran tempestad. ¿Eso qué implica? De que Dios sí le importa a Jonás. Si no le importara a Jonás, simplemente hubiera permitido que él se vaya a Tarsis y haga lo que quiera. Pero él era un siervo suyo. Y entonces, en medio de ese siervo que está siendo desobediente, mandó una gran tempestad. Yo le puse aquí factores externos que nos afectan a todos. Hay factores que a todos le estaban afectando en ese momento, a los marineros y a Jonás. Pero también en este tiempo muchas veces las personas que se quieren alejar de Dios, Dios llega y utiliza factores que nos afectan a todos para que podamos volver a tomar conciencia y volver a Dios. Uno de ellos, por ejemplo, la economía. Hay mucha gente que en medio de un tiempo de crisis económica, otra vez como que, uy, sí, Señor, ¿verdad que yo tenía que buscarlo a usted? Y otra vez vuelve a Dios. Yo veo que el pueblo venezolano, hay muchos que por ahí estaban lejos de Dios, pero en medio de la crisis se aferran a Dios, ¿no? Buscan a Dios. Eso es algo que ha pasado acá en la iglesia, no sé si ustedes se han dado cuenta. Pero hay muchos venezolanos que llegan a las iglesias y dicen, no, ¿sabe qué? Es que yo hace mucho tiempo que no iba a una iglesia y quería acá buscar otra vez de Dios. Y qué bueno. Gracias a Dios. Hay gente que ha buscado a Dios en momentos de crisis en países donde no es posible compartir del Señor y en esos momentos se acuerda de Dios, porque los tiempos de crisis nos hacen buscar a Dios. Dios permitió esta crisis, esta tempestad, para que Jonás volviera a buscar de él. Pero mire también que acá llega y dice que los marineros, como hemos leído, tuvieron miedo, clamaron a sus dioses y buscaron a Jonás. Ahí yo encontré algo más. Muchas veces Dios que va a utilizar para que nosotros volvamos a Él. Personas incluso que no son de la iglesia. Personas impías que llegan y nos dicen, oiga, ¿qué le está pasando? ¿Por qué está dormido? ¿No se da cuenta de que usted necesita también clamar a su Dios? Estos hombres le dieron un ejemplo a Jonás. Hombres que querían que él buscara a su Dios. A pesar de que ellos pues eran hombres impíos, le estaban haciendo de que este hombre recapacitara y buscara al Señor. Y hay personas que nos hacen volver a los caminos del Señor.
por ahí a su manera, pero Dios las utiliza. Y por último, vemos el gran pez. Versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hay factores que son muy personales, que llegan a la vida y hacen de que el hombre otra vez busque a Dios. Ese hombre que se aleja de Dios, que otra vez busque a Dios. Pongamos ejemplos. Hay personas que en medio de un tiempo de salud muy difícil, están ahí casi que muriéndose, ahí otra vez. Ay, verdad. Tengo que buscar de Dios. Personas que por ahí se les murió alguien. ¿Verdad? Debo buscar a Dios. Dios permite cosas muy personales que nos afecten para que otra vez busquemos al Señor. Porque el Señor llega y dice que nosotros no lo buscamos a Él, sino que Él nos busca a nosotros. ¿Qué tiene que hacer Dios para que no huyamos de Él? Mira lo que dice el Salmo capítulo 32, versículo 9. Salmos 32, versículo 9 dice la palabra del Señor de esta manera. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios nos hace ver con un animal que toca ponerle un freno al animal, toca atar al animal para que el animal no huya. ¿Cuál es el freno o el cabestro que tiene que colocarnos Dios para que no nos alejemos de Él? No seamos como el caballo, como el mulo. Pero algo que también dice el Señor es Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, dice la palabra del Señor: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Mire lo que dice ahí: no te dejará ni te desamparará. Dios no nos deja. ¿A quién no deja? Aquel que es de Él. Jonás era un profeta de Dios. No te va a dejar, no te va a desamparar. Aquel que ha conocido al Señor por la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado y nos hace hijos suyos, ahora yo soy hijo suyo. ¿Será que Dios me va a dejar? No, no me va a dejar, no me va a desamparar. No sé si se acuerda, había una parábola, que es la parábola de las 100 ovejas. De las 100 ovejas dice que una se perdió. ¿Y qué hizo el buen pastor? Deja las 99 y va por una. No la deja. No es que no tengo 99, entonces no pasa nada. No. Él se involucra con cada oveja que tiene. Termino contándoles una historia un poquito triste, pero también termina bien. Había un hombre que se llamaba Aarón. No Aarón de la Biblia, en un Aarón que vivía en Estados Unidos. Aarón era un líder en una iglesia. Ese líder de iglesia tenía una vida doble. Él enseñaba la Biblia, él era pues, ejemplo supuestamente para muchos, pero había una jovencita de ese grupo que él lideraba que tenía relaciones con él. Era una joven que era menor de edad. Y por muchos años él tuvo relaciones con ella sin que nadie lo supiera. Cuando Aarón, una vez esta chica se le acercó, dijo: ya no puedo más, voy a contarle a todo el mundo lo que estás haciendo, lo que he estado haciendo. Aarón, por haber estado metido con una mujer que era menor de edad, lo metieron a la cárcel. Mucho tiempo pasó Aarón en la cárcel. Y ahí empezó a buscar del Señor otra vez.
le pide perdón al Señor por lo que había hecho. En esa cárcel volvió a estar otra vez bien con el Señor. Empezó a dirigir un grupo que tenía estudios bíblicos dentro de la cárcel. Y Aarón otra vez volvió a Dios. Después de algún tiempo, Aarón sale de la cárcel. Más o menos pasaron 8 años que estuvo en la cárcel. Y cuando sale de la cárcel, una de las cosas que dice él es: ese tiempo en la cárcel fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque otra vez volví al Señor. Yo quería huir de él, yo quería esconderme de él, pero él permitió que me metieran en la cárcel y ahí me encontré con el Señor. No podemos huir de la presencia de Dios. Podemos intentarlo, pero no tendremos éxito. Nuestro Padre no nos perderá de vista, nos perseguirá y nos atraerá de nuevo a su casa. Entonces, terminando este tiempo de la palabra, yo le quiero animar a que usted recuerde que si usted piensa que se puede esconder de Dios, eso es una mentira, una gran mentira que mucha gente cree. Usted puede creérsela, pero por creérsela no significa de que sea así. No me puede esconder el Señor. En mi casa Dios está, en mi celular Dios está, cuando estoy con mis amigos Dios está, ahí está siempre. Y más aún ahora que yo soy un hijo suyo por la sangre de Jesucristo. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias Señor porque podemos ver en su palabra, en este siervo que usted utilizó grandemente para poder traer un avivamiento al pueblo de Nínive, que usted nos enseña de que el huir no es una opción para usted. Podemos intentar hacerlo, pero usted sigue estando allí porque usted dice que llena toda la tierra. Usted nos ve en cada lugar donde estamos. Y pedimos, Señor, de que no creamos la mentira del mundo que nos dice de que en ciertos lugares ahí podemos estar sin su presencia. Mucha gente ni siquiera considera de que usted existe. Pero porque usted sea negado por este mundo no significa de que eso es verdad. Pedimos por los hombres que estamos aquí, para que cada día sea un día que podamos entender, reconocer que usted está allí, que no podemos huir de usted. Y si queremos huir de usted, que usted nos frene, que nos ponga cabestro, para que no hagamos esa locura. Gracias, Señor, porque usted ha obrado en nuestras vidas y lo seguirá haciendo. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.